Buenas tardes. Estamos comenzando un trabajo práctico número 4 que va a abarcar un periodo desde los años 70, la década del 70 hasta la actualidad y al que vamos a llamar cultura postmoderna. Vamos a ver que esto abarca un periodo de globalización y que es el último periodo dentro de lo que es la metodología de esta asignatura. Como eventos a nivel mundial que estarían dando inicio de este proceso, ubicamos en el año 1973 la crisis del petróleo, ¿no? Una crisis mundial que va a iniciar una reestructuración económica de empresas y gobiernos que va a tender a dar un carácter más global a este sistema capitalista que viene incipientemente fortaleciéndose desde la segunda posguerra y fundamentalmente durante la década del 50 en los Estados Unidos. Vamos a ver que algunas características de estos momentos, de estos periodos y de este momento de la humanidad tiene que ver con el crecimiento demográfico, ¿no? Y un poco la problemática de lo que empieza a aparecer con los recursos energéticos. Hasta la primera mitad del siglo, la preocupación por la producción masiva de objetos e industrial no había tenido en cuenta el impacto que generaba este tipo de producción en el mundo. Por lo tanto, en estos momentos van a empezar a aparecer los conceptos de ecología, bioambiente, sustentabilidad, ¿no? Ante las problemáticas que van surgiendo en el mundo en relación al agotamiento de los recursos y la transformación que se va dando del mismo planeta por el cambio climático, una cosa de gran preocupación. Entre otros eventos que van a estar a la orden del día tienen que ver lo que va a ser en 1981 el descubrimiento de este síndrome de inmunodeficiencia adquirida o el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Que va a sentar también una gran discusión acerca de lo que son enfermedades creadas, enfermedades de laboratorio que generan nuevos tipos de epidemia que ya habían sido superadas en los siglos XVIII y XIX. Lo que va a ser en 1989 la caída del muro de Berlín, dando fin de manera muy concreta a lo que fue este mundo polar hasta la década de los 60, ¿no? Con un occidente y un occidente capitalista y un oriente comunista y dando como una certeza, ¿no? De que el mundo global ya es ineludible y que esa va a ser la nueva conformación y característica del mundo. En el año 1990 vamos a tener lo que es la guerra del Golfo, que comienza con la invasión iraquí a Kuwait, ¿no? Guerras modernas que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones territoriales que van a dar definiciones en el poder económico de los grandes capitales y lo que va a ser, por ejemplo, en el año 2001 el atentado a las Torres Gemelas en relación a esto, ¿no? Por miembros de la red Al Qaeda, al menos al que está atribuido, y que evidentemente es un atentado al gran centro comercial del mundo, por lo cual que vemos que las guerras modernas están centradas en el poder económico y financiero más que en otro tipo de conflictos. En el año 2003, George Bush inicia la guerra de Irak, ¿no es cierto?, acusándolo falsamente de poseer armas de destrucción masiva, con lo cual se van dando excusas para nuevas guerras en relación a lo que veníamos comentando. Y luego lo que van a ser los grandes personajes del mundo en una gran síntesis, ¿no? En el año 98, la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, en la figura de Fidel Castro, dando también un signo de apertura a lo que va a ser el poderío del capitalismo y el ingreso de la iglesia del poder de la iglesia a los sectores comunistas de Oriente. En el año 2006 lo que Evo Morales va a representar para Latinoamérica y para el mundo al ser el primer presidente de origen indígena
Y en el año 2009 Barack Obama, al aparecer ante la imagen pública como el primer presidente afroamericano. Con lo cual vamos viendo que en este contexto la modernidad de una sociedad capitalista, ¿no?, pasa a un estado de postmodernidad en una sociedad postcapitalista. Y esto que nos da a entender que no es más que una interpretación de una superación de la misma modernidad, ¿no? La posmodernidad, una superación del mismo sistema capitalista a sí mismo. Entonces, en cuanto en la cultura moderna el capital y la materia prima eran la fuerza de trabajo y el factor de importancia, en la posmodernidad el capital va a ser reemplazado por la gestión, ¿no? Y la importancia ahora la van a adquirir las grandes corporaciones internacionales. Y en esto el paradigma del progreso y de la máquina, de la cultura posmoderna, el progreso que era obtenido a través de la máquina, van a dar lugar y paso a los nuevos paradigmas de la comunicación y el mercado, a partir de los cuales se va a regir la nueva posmodernidad. En este sentido, los nuevos valores de la sociedad van a estar pasando por lo que es el concepto de ganancia, rentabilidad, competencia y competitividad, con lo cual se va a definir al sistema como planetario, permanente, inmediato e inmaterial. En este sentido, vamos a ver cómo Zygmunt Bauman, ¿no?, un pensador moderno, contemporáneo, va a dar espacio para interpretar a esta posmodernidad como con una gran metáfora, ¿no?, la metáfora de lo líquido. Él va a hablar de una modernidad líquida. Entonces, si en la sociedad moderna lo específico permitía un conocimiento profundo, es decir, el conocimiento se trabajaba en profundidad, en la posmodernidad el conocimiento se va a trabajar en la superficie, abarcando más superficie, pero por supuesto sobre la generalidad y ya no profundizando en lo específico. Permite manejar múltiples variables simultáneamente y requiere velocidad para abarcar una mayor superficie, al igual que lo hacemos al atravesar una pista de hielo. Es decir, si vamos más lento tenemos más riesgo a que se quiebre el hielo. En cambio, en la medida que más rápido pasamos, más superficie abarcamos, y esta es la metáfora, la gran metáfora de esta posmodernidad, que nos va a permitir entender que el conocimiento ahora abarca un carácter general, superficial, y que esto lo hace en sí mismo más complejo, y si bien no se profundiza en lo específico, la complejidad, ¿no?, y la capacidad de adquirir, de manejar las variables múltiples y de manera simultánea es la nueva demanda y el nuevo desafío de estos tiempos. En la cultura posmoderna desaparece la concepción de razón y va a dar lugar a la intuición y a lo irracional como elemento de toma de conocimiento. Se cuestiona la universalidad que nos planteaba el funcionalismo de los movimientos modernos. ¿Se acuerdan? Donde todo era universal. Y ahora la clave van a ser operar sobre la diversidad y la pluralidad. Entonces ya no hablamos de una verdad única o absoluta, sino que en la posmodernidad el factor de incertidumbre es admitido, y en la toma de decisiones lo que hace mucho más compleja a la realidad que nos rodea. Como grandes características y pautas para esta cultura posmoderna, vamos a ver que con algunos aspectos, ¿no? Conviven, por ejemplo, los valores regionales con la cultura universal, y entonces empiezan a aparecer estas situaciones, ¿no?, donde se mantienen en algunas regiones las costumbres, como estas perforaciones en las orejas en tribus africanas de origen tribal y de gran componente tradicional, pero que de repente usan celular, ¿no?, y cómo
partir de una cuestión hasta de broma, aparece esta incorporación de un artefacto totalmente moderno vinculado a una tradición tan antigua como y simbólica y del orden de lo religioso como estas perforaciones en las orejas. La provocación va a ser una característica de todo este periodo hasta la actualidad, ¿no? El diseñador o el artista va a ser un gran creativo que va a estar todo el tiempo tratando de llevar a los límites las situaciones planteadas. La contradicción es otra característica, ¿no? Vemos situaciones en el mundo donde el carácter global lleva a distintas regiones los elementos de las culturas dominantes, como es el caso de este McDonald's, este puesto de comida de venta rápida, para que en Estados Unidos se utiliza con los grandes vehículos y automóviles en una cultura que admite llevar toda una vida doméstica dentro del automóvil desde la década de los 50, y que llegamos a otra región, ¿no?, donde los niveles económicos y culturales tienen una realidad totalmente distinta y sin embargo casi de manera forzada se instalan estas grandes contradicciones. Va a haber también como elemento característico de la cultura posmoderna una revalorización de lo sensorial. La cultura moderna había anulado totalmente todo lo que tenía que ver con las sensaciones y las emociones, dando una gran prioridad a lo que era la función. En cambio, a partir de ahora, todo lo sensorial y lo emocional va a tener lugar y va a ser el tema de desarrollo. En este sentido, al igual que la provocación, otra característica va a ser el desdibujamiento de los límites, ¿no?, o el traspaso de los límites, siempre cuestionando o parándose en los bordes de las disciplinas o haciendo propuestas que no responden ni a un área ni a otra área, y entonces este desdibujamiento de límites hace a la complejidad de lo que va a ser la cultura posmoderna. La dilución de las barreras entre lo oculto y lo popular también es una gran característica que ya se venía planteando en la década de los 60, y si se acuerdan ustedes, Andy Warhol, cuando trabaja con sus obras como las latas de tomate Campbell, o al poner en sus obras artefactos o productos domésticos o de consumo, ¿no? Ya está sacando el arte a la calle, y no solamente eso, sino poniendo en un rol artístico un elemento de lo doméstico. Y bueno, vamos a ver que este proceso sigue evolucionando y se terminan de diluir finalmente al punto que aparecen instalaciones artísticas en estaciones de metro, como estamos viendo en este caso en esta imagen, o en espacios públicos donde no es un espacio definido específicamente para las expresiones artísticas, pero el arte ocupa y el concepto del oculto empieza a ocupar los espacios de lo popular y a vincularse ahí directamente. Por otra parte, habíamos dicho que las verdades únicas ya no tienen lugar y que hay tantas verdades como modo de expresarlas y como individuos que aparecen, ¿no? Entonces la diversidad y la pluralidad va a estar dando cuenta de otras verdades que no eran tales o tomadas como tales por la cultura moderna. Y todo esto tiene que ver con la globalización, ¿sí? Este conjunto de procesos económicos, científicos y tecnológicos que se articulan para transformar y definir un nuevo orden mundial. ¿Y esto cómo lo hace? Lo hace bajo un complejo mecanismo mediático. Y entonces vemos, ¿no es cierto?, cómo se importan modelos de las culturas avanzadas y se insertan de manera aún forzada en las culturas regionales. Estamos viendo esta imagen muy fuerte, ¿no es cierto?, de una imagen de un perfume Givenchy promocionado en una cultura kolla, donde esta mujer tiene una realidad muy distinta de la mujer que
hace la publicidad. En relación a los avances científicos y tecnológicos, una de las grandes características va a ser la miniaturización que comienza en la década de los 70, ¿no? Llevada adelante a través de la electrónica, la informática, la cibernética, la robótica o la telemática, un montón de ciencias que se empiezan a desarrollar a partir de este concepto. Estamos viendo acá un ejemplo del año 1956, un disco rígido con capacidad de 5 megas, fíjense el peso que tiene y es transportado con una grúa, ¿no?, en un gran avión, y que unos 15 años después, hacia el año 79, ya este disco rígido ha aumentado muchas veces, 250 megas, de 5 megas a 250 megas su capacidad, y fíjense cómo la escala ya ha sido reducida en el año 79, ¿no? Pesando 250 kilos. Y fíjense, unas décadas después, hacia el año 2011, tenemos este pendrive con una capacidad de 4 GB, lo que supera en miles los 250 megas, porque ahora estamos hablando de gigas, ¿no es cierto? 4 GB y el tamaño de un dedo, y ya acercándonos hacia el 2013, lo que van a ser las micro SD, que pesan apenas unos gramos, que tienen una capacidad 32 GB, que hoy están superadas ampliamente, ¿no? Y cómo evoluciona rápidamente esta reducción de este disco rígido de 5 MB que a mediados de la década del 50 era transportado por grúa y en un avión, a lo que es esto que entra en el dedo de una mano, que tiene muchísima capacidad de memoria y pesa apenas unos gramos. Otra de las características en este sentido va a ser la humanización de la tecnología. Vamos a ver cómo la tecnología se ablanda, ¿no?, y el concepto de máquina se va pasando al de organismo. Esto lo hace hacia la década de los 90 Japón, creando esta mascota virtual que dio a llamar Tamagotchi, que fue bastante controvertida, ¿no?, y que generó diversas sistemas de interfaces en los cuales actuaba como si fuese un animal vivo y uno tenía que cuidarlo, darle de comer y atenderlo, todo con un sistema de digital y de imagen de algo que realmente no existe. O lo que van a ser los nuevos materiales que empiezan a explorarse, ¿no?, y a ser tratados también como organismos vivos. Entonces este auto BM Gina Skin, el modelo Skin, que no tiene una carrocería de chapa, sino que tiene todo un material textil que se comporta como una piel, ¿no?, y entonces genera una carrocería muy liviana y, digamos, totalmente flexible, y que se acomoda y se amolda en los movimientos al mismo que lo hace la piel en el cuerpo humano. Y unos nuevos adelantos van a dar cuenta de lo que es la nanotecnología, esta ciencia que va a hablar de las reducciones. Entonces ya no hablamos de miniaturización, sino de nanotecnología, de esta gran miniaturización donde las cosas empiezan a ser observadas en estas dimensiones de una millonésima parte de un milímetro, que es el nano, una millonésima parte de un milímetro. Entonces imagínense ustedes, ¿no?, lo que estos mecanismos que estamos viendo acá, cómo caben, ¿no?, en apenas una pequeña y milimétrica cápsula. Esto va a dar lugar a muchos desarrollos, algunos de ellos, por ejemplo, lo que son los materiales inteligentes, que empiezan a trabajar a nivel prácticamente molecular, y entonces se puede trabajar cuestiones de impermeabilidad, regular la humedad y la temperatura del cuerpo en lo que tiene que ver con prácticas deportivas o situaciones de abrigo, en donde se van adaptando, ¿no es cierto?, y van regulando todas estas condiciones casi como si fueran un organismo. Por otra parte, se van a dar nuevas relaciones entre sujetos y objeto, y donde
la interactividad va a ser la palabra clave, ¿no? Para todo un desarrollo de artefactos que van a dar lugar a vínculos que son casi coloquiales en un objeto interactor que elabora, memoriza y transmite información. Y también empieza a tener un componente prácticamente de inteligencia que va acercándolo mucho más al humano y que sienta las bases de nuevos modos de relaciones a nivel mundial. En relación a lo que es el arte, vamos a ver que desde los primeros años de la década del 70, una característica va a ser la de construcción de los discursos, y entre otras alternativas que se habían venido dando en la década del 60, el op art, el pop art, va apareciendo el land art y el arte conceptual, y van abarcando estos nuevos espacios que ya han salido del museo, ¿no? Y se intervienen en grandes territorios, trabajándolos con elementos que van a determinar todas unas cuestiones estéticas y sensoriales muy particulares. Lo que va a ser la provocación, ¿sí? Vamos a ver cómo las múltiples lecturas y se retoman elementos y obras de décadas anteriores, ¿no? Dando lugar a estas imágenes fuertes. Este es el caso de Nelson Garrido en Caracas, que en el año 2010 va a hacer un homenaje a Joseph Beuys. Y Joseph Beuys en el año 65 hizo esta performance donde él se sentaba abrazando una liebre muerta y contándole cuadros que estaban expuestos. Entonces en el año 2010 esta obra va a ser reinterpretada por este autor caraquense y con obviamente una gran cuota de provocación, ¿no? Si podemos ver la imagen que incorpora un cuerpo femenino, un desnudo y un animal despellejado. En esto de las múltiples lecturas en relación al arte en toda la posmodernidad va a dar lugar a una nueva relación con la historia. Esto va a ser particular de la posmodernidad y no lo habremos visto antes. El movimiento moderno se encargó muy bien de negar y de romper todos los lazos con la tradición. Sin embargo, la posmodernidad va a empezar a retomar elementos para reinterpretarlos o hacerles homenajes, como acabamos de ver en la obra anterior. Y entonces, si ustedes recuerdan este cuadro de Gustave Courbet, ¿no? El origen del mundo, fíjense, del año 1866, siglo XIX, va a ser tomado en 2014 por esta artista performática Deborah de Roberti, francesa, que va a trabajar el espejo del origen, ¿no? Y que va a hacer una performance en el Louvre. Se va a sentar frente al cuadro con un vestido dorado, emulando todo lo que es el marco que contiene a la obra, y va a exponer sus genitales repitiendo una frase casi como un mantra: yo soy el origen, yo soy todas las mujeres, no me has visto, quiero que me reconozcas. Esto va a ser, por un lado, una obra muy controversial. Lo pueden ubicar con algunos videos ustedes en YouTube para ver la reacción de la gente, la reacción de las mismas autoridades del museo, que un poco estuvieron como escandalizadas, pero no deja de ser una gran evidencia de cómo se establecen nuevos lazos y nuevas relaciones con la historia. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, en el año 92 con este artista Richter de Sajonia, que va a retomar el expresionismo, fíjense, de principios de fines del siglo XIX, como es Munch, o lo que va a ser Rothko, de nuevo el neoexpresionismo en la década de 50, se acuerdan, con las nuevas vanguardias, y va a volver a retomar y lo que él va a llamar ahora un expresionismo abstracto. Entonces, fíjense, ¿no? Del expresionismo que se trabajó a fines del siglo XIX a las proto-vanguardias, ¿sí? A mediados del siglo XX, las nuevas vanguardias que
retoman algunos de estos elementos y le dan un nivel mucho más enfático, y lo que va a ser finalmente ya en la década de los 90 y fines del siglo XX el expresionismo abstracto, retomando de nuevo estos conceptos. Gerard Richter va a ser un referente, eh, pero la polémica también va a ser un elemento primordial y sustancial en estos en todos los aspectos de la cultura posmoderna, y fundamentalmente lo van a hacer en el arte, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vemos un artista como Jeff Koons que va a retratar de manera muy figurativa y en estatuas de tamaño prácticamente real a personalidades como Michael Jackson y su mascota como un mono, ¿no? Al que va a llamar Banality, banalidad, o lo que va a ser hacia la década del 90 con esta serie Made in Heaven, con una serie de fotografías tratadas con medios digitales y tomadas con su esposa, que es en ese momento una actriz porno, la famosa Chicholina, y él va a hacer una serie de cuadros y arte en este sentido, con ella, posando con ella, los dos desnudos, con lo cual va a generar una gran polémica. Vamos viendo que las nuevas realidades espaciales surgen también a partir de las tecnologías y a partir de las nuevas concepciones y de las nuevas relaciones y vínculos que se proponen se realicen a través de estos artefactos y objetos con los medios digitales, ¿no? Entonces va a surgir el espacio mediático y la arquitectura como un contenedor neutro, y lo que van a ser los no lugares, espacios de tránsito que van a dar nuestra percepción, igualmente estemos en cualquier lugar del mundo, si estamos en China o en el norte o en el sur o en Estados Unidos o en Argentina, mientras estemos dentro de un aeropuerto o de un shopping no vamos a notar mucha diferencia. Esos son los no lugares. Y lo que va a ser el espacio virtual o ciberespacio, todo este nuevo contenedor de transformaciones y posibilidades de relaciones que nos permiten las nuevas redes sociales.